Bueno, hola a todos y todas. Esta semana he decidido comenzar un poco por la misma línea que desarrollé en el último vídeo, que es establecer un diálogo crítico con un libro publicado, con un texto que nos dé pie a desarrollar ciertas ideas dentro de la teoría del cine, o de las teorías del cine, y en este caso he decidido hacer una pequeña reseña, o más que una reseña, lo que voy a hacer es una especie de encuentro crítico con un libro que no es un clásico, como hace 15 días con El lenguaje del cine de Perkins, sino que voy a entrar en un libro contemporáneo, de hecho rabiosamente contemporáneo, intuyo que llevará 3-4 meses en la calle, y es un libro de David Tejero Nogales que se llama Todo es música, sinergias musicales entre cine y televisión. El título es prometedor, pero antes de entrar en su contenido, sí que me gustaría hacer un pequeño excurso. Este es un libro que viene presentado o avalado por un festival, por el Festival Ibérico, dentro de una colección de cine y editado, como se puede leer prácticamente en el frontispicio del libro, por el Departamento de Publicaciones de la Diputación Provincial de Badajoz. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque creo que es necesario empezar agradeciendo y poniendo en valor que muchos festivales de cine nacionales no simplemente reduzcan su actividad a la exhibición de películas o al encuentro con cineastas o a la realización de clases o de talleres o de lo que sea, que es fundamental, sino que sigan apostando por el libro de cine y consideren que editar libros, que sacar libros a la calle es parte de lo que debería hacer un festival. Evidentemente esto no ocurre en todos los festivales, pero en los que ocurre sabemos siempre que es a coste de mucho esfuerzo, quitarse una partida económica muchas veces considerable, invertir en distribución del libro, en fin, sabemos que es un trabajo arduo y creo que, bueno, es de justicia comenzar agradeciendo esto y diciendo que precisamente porque existen estas alternativas, porque hay gente que apuesta por estas alternativas, pueden salir libros como el de David Tejero, que probablemente es un libro que, de no haber sido avalado por un festival, podría haber salido quizá en alguna de las pequeñas grandes editoriales de nuestro país, pero es un libro que probablemente no hubiera tenido una cabida fácil dentro del mercado editorial español, no por su calidad, que de esto hablaremos sobradamente, sino porque precisamente, como probablemente bien saben, bien hayan pensado o se hayan percatado, el momento en la edición española de libros de cine es prácticamente precario, es demoledor y atravesamos un momento complicado. Entonces sí que me gustaría comenzar eso, dando las gracias no solamente a este, sino a todos los festivales que avalan que tanto mis compañeros y compañeras como yo podamos seguir escribiendo y participando en este tipo de alternativas. Dicho esto, el segundo paso al cual me enfrento es intentar presentar muy brevemente a David Tejero, lo cual es muy complicado porque David, pese a que este es su primer libro, y ahora hablaré de esto, David es una firma clásica, es uno de los mejores, de los más brillantes y de los más audaces compañeros de generación en el corte crítico. Yo no le conozco personalmente, no he tenido el placer nunca de tomarme un café con él o una caña con él. Luego lo digo para que los siguientes minutos no se me acuse de amiguismo, que no es así, sino que, bueno, pues he sido y soy un lector de su trayectoria crítica. Y bueno, además de su trayectoria crítica, fue uno de los fundadores de Visual 404, es decir, es una persona que ha participado mucho en nuestro corte generacional, que aporta mucho, que siempre ha mostrado una muy buena predisposición para construir, para pensar, para llevar la contraria, para ayudarnos a pensar el cine. Y entonces, en ese sentido, cuando llega este libro a mis manos, me siento especialmente afortunado porque es el primer libro de alguien que realmente tiene cosas que decir, y ahora vamos a ver exactamente esto en qué consiste, ¿no? Y tiene esa fuerza que tienen los primeros libros, ¿no? A mí me gusta mucho, le tengo mucho cariño en general a los primeros libros, porque los primeros libros de un autor, quiero decir, porque son una suerte de carta de presentación a la comunidad, de posición frente a la academia, casi de declaración de intenciones, ¿no? Muchos de ellos son fallidos, otros son simplemente escombros y remixes de tesis doctorales o de textos
breves ya publicados, entonces realmente no sé hasta qué punto se pueden considerar libros. Este sí, este es un libro, 100% libro, pata negra. Y tiene esa fuerza, esa alegría, esa vivacidad de los primeros libros, ¿no? De haber llegado y de pronto enfrentarse a la redacción de un manuscrito sobre cine, que sobre todo esto se transmite en la lectura. O sea, en general, lo primero que quería poner en valor es que David, los que le hayan leído críticamente lo saben, al contrario que yo, es un señor muy claro, muy, muy directo, de una lectura muy fácil, muy asequible, lo cual no quiere decir que sea un divulgador ni que su escritura tenga menos profundidad que la más críptica frase que podamos haber escrito los más pedantes del lugar, sino al contrario, es un señor que tiene muy claro lo que escribe, cómo lo escribe y a quién se dirige. Entonces lo digo porque básicamente a mí la lectura del libro me habrá ocupado 2 tardes y media, ¿no? Y 2 tardes y 2 viajes en el tram. Y lo digo porque me ha enganchado. Tiene un estilo que engancha, que se hace, que se lee con un extremo placer y que en ese sentido es una delicia, es una delicia. Lo digo porque una de las primeras dudas que me asaltó cuando me puse delante del libro es hasta qué punto yo estaba preparado para entrar aquí. Y me explico. Generalmente un libro que en este caso está en un terreno tan poco trabajado en el análisis textual, que es mi campo de especialidad, como es la música o la banda sonora o los scores o como lo queramos llamar, claro, para lectores que no tenemos una formación sólida en musicología o que quizá nuestro conocimiento musical es pues básico, ¿no? Uno siempre tiene miedo de poder perderse en la lectura, de no seguir al autor en las reflexiones que hace, de que el lenguaje o la terminología sean demasiado específicos, y en este caso no. Yo debo confesar que es un libro que no solamente he leído con extraordinario placer, sino que además tiene digamos, es muy fácil entrar en él, hace un gran esfuerzo para que cuando no utiliza demasiada terminología de musicología aplicada, y cuando lo hace siempre explica muy bien los conceptos para que podamos seguir sus razonamientos, cosa que yo particularmente agradezco. Entonces, partiendo de esta base y ya empezando a entrar en materia, ¿no? ¿Qué es lo primero desde dónde mira David el problema, ¿no? Porque ¿cuál es el problema al que se enfrenta y desde dónde nos invita a mirarlo? Pues lo primero está en el subtítulo, ¿no? Cuando habla de sinergias musicales entre cine y televisión. Claro. Aquí tenemos varios problemas que nos surgen al paso. El primer problema más evidente es el del esencialismo, ¿no? Que era el gran debate sobre las series y el cine, y que todavía hay gente que sigue, por razones que se me escapan, enganchados en esta lógica, ¿no? De solamente se puede hablar de cine, solamente se puede hablar de series, se puede definir con mucha claridad cuál es la diferencia, cuáles son mejores, cuáles son peores, Twin Peaks temporada 3 no puede aparecer en las listas de cine porque no es una película, bla, 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 todo este tema, ¿no? Cuando hablamos de los debates del esencialismo, en el caso concreto del cine y de la televisión, nos referimos a esto, ¿no? A intentar pensar categorías puras, ¿no? Que resplandecen por sí mismas y que además están como opuestas. Si te gustan las series, no te puede gustar el cine o viceversa. Esto todavía hay gente que lo sigue defendiendo, ¿no? Y digamos que lo que hace David es saltar un poco por encima de esta idea, y precisamente su trabajo se encuentra situado en ese punto intermedio en el cual lo que se busca no es el enfrentamiento, sino más bien el replanteamiento de las relaciones entre cine y televisión. Y esto es una idea muy interesante, sobre todo también porque, si bien es cierto, y en esto sí que hay con un matiz, sí que, o por lo menos yo propondría un cierto, digamos, muy matizado, pero sí existencialismo. Igual que hay profesionales de los estudios seriales, ¿no? Que utilizan técnicas metodológicas propias y específicas para estudiar las series de los discursos seriales y que lo hacen muy bien, y también algunos otros somos especialistas en cine, y cuando trabajamos series pues evidentemente estamos metiendo la pata en muchas cosas porque no tenemos esas herramientas propias de los serial studies. Lo que hace David es como ponerse en medio de las dos disciplinas para utilizar el análisis, no exactamente textual, pero sí un análisis donde combina historiografía y análisis textual, que ahora hablaré de esto, para intentar borrar esa diferencia. El planteamiento de David no es un planteamiento profesional en el sentido de académico, cerrado, hermético, como suele ser, por ejemplo, el mío,
sino que es mucho más amplio y mucho más rico. Yo creo que el planteamiento de David tiene tres patas, por lo menos yo he detectado tres patas leyendo su libro. Una pata donde está el análisis, un análisis textual, donde atiende pues al montaje en relación con la música, o donde atiende a la manera en la que las formas visuales se relacionan con los sonidos, lo que podríamos llamar, él utiliza en algún momento la expresión análisis semiótico, de hecho reivindica la posibilidad de un análisis semiótico en el prólogo, en la página 27, concretamente hablando de Danny Elfman y de Bernstein, ¿no? Y él tiene una primera pata, que sería esta especie como de aproximación pseudosemiótica, analítica, textual, ¿no? Una segunda pata historiográfica, que ahora hablaremos de esto, una pata donde se atiende a la historia, y una tercera pata que a mí me ha encantado, quizás la que más me haya gustado del libro, que es la pata autobiográfica. David, una cosa que yo no sabía de él y que me he encontrado aquí muy desarrollada, es la tremenda historia vital como proyeccionista de cine, ¿no? Y es una cosa que me ha encantado leer sus anécdotas, algo había leído en sus críticas, algo quedaba escrito, ¿no? Pero por primera vez he visto un desarrollo como de esa historia suya personal en relación con la música, en relación con el cine, en relación con su familia, en relación con cómo se exhibía cine, en este caso concreto en Extremadura. Y he aprendido muchísimo, me ha encantado, y ojalá, ¿no? Ojalá sea una cosa que siga manejando en futuras publicaciones, porque creo que hay una verdad en la vivencia que convive perfectamente con la historiografía y con el resto de contenidos del libro. Hay digamos, la estructura del libro es una estructura bastante clara que va como abriendo distintos compartimentos, ¿no? Entonces voy a tratar algunos de los que a mí particularmente más me han interesado o que considero que aportan más valor a la discusión en la cual David intenta moverse. Hay un capítulo muy interesante en el cual él se posiciona a favor, ¿no? Y de una manera como muy, muy tajante de la cuestión de la relectura y del remake. ¿Por qué? Cuando él, y no solamente lo hace en este capítulo, lo hace en más sitios del libro, cuando él está negando esa especie de lectura esencialista de lo que es una serie de televisión o de lo que es una película, en realidad lo que él propone es un proceso de escritura y por lo tanto un proceso de reescritura. Películas que se convierten en series, series que se convierten en películas, tránsitos, contaminaciones, préstamos. Y todo esto lo hace derrumbando tópicos, y me parece además que lo hace con una fuerza brutal. Por ejemplo, uno de mis momentos favoritos del libro, con diferencia, es el análisis que dedica a Psicosis, al remake de Psicosis de Gus Van Sant, que a mí particularmente es una película que no me interesa en absoluto y que recuerdo con horror, pero que aquí el autor defiende de una manera extraordinaria, a capa y espada, y la verdad es que yo me veo obligado a comprarle los argumentos porque tiene una fuerza analítica muy interesante. También, y en esto sí que coincidimos, me ha hecho mucha gracia su reivindicación del Ben-Hur de 2016, que es una película que a todo el mundo le pareció horrorosa y que tiene partes realmente horrorosas, pero que yo creo que merecería ser pensada de nuevo, y está pidiendo que nos sentemos a pensarla, ¿no? Porque sí que había valor, y me ha gustado porque veo que efectivamente en el libro David no paga ninguna factura, es decir, no quiere salir guapo en la foto, no pretende que le alabemos por su gusto o por la falta del mismo, sino que directamente está trabajando sin pagarle ningún tipo de precio, digamos, de impuesto al canon, a lo que se tiene que decir sobre cine o sobre series, sino que directamente tira a matar, ¿no? En este caso, en esta dirección me interesa mucho una especie como de manera entrecruzada de trabajar que propone, que creo que es muy valiosa. En primer lugar, él tiene como una especie de eje horizontal, digamos, en el cual dispone cronológicamente sus análisis. Entonces parte del nacimiento de la televisión, mejor dicho, de la ficción serial, y lo compara con el cine americano del momento. Es súper interesante, estas primeras páginas son muy interesantes, porque realmente lo que él propone es una apuesta historiográfica en la cual queda clarísimo lo que apuntaba hace unos momentos, es decir, que no existe esa pureza de género, sino que los trabajadores del audiovisual norteamericano tenían que moverse, han tenido que moverse toda la vida, y por lo tanto la distinción, digamos, esencialista de la movida es un constructo teórico que nos hemos montado. Probablemente esto sería
para debatirlo en otro vídeo, por una cuestión puramente académica o incluso ideológica en el límite, ¿no? Y yo creo que aquí hay argumentos históricos de peso y analíticos, porque él, por ejemplo, trabaja películas de Lume, trabaja películas de Elia Kazan, y está dando mucha información analítica, no solamente historiográfica, sobre cómo encontrar las huellas, ¿no?, de esos creadores que saltan de la tele al cine o viceversa. Y luego, junto a esta especie como de eje cronológico, temporal, digamos, horizontal, introduce un eje vertical utilizando la cuestión del género cinematográfico, quiero decir, ¿no? Y de cómo los viejos compartimentos estancos, tal y como habían sido teorizados por los estudios de género, no de género de sexo, sino los estudios de género cinematográfico, pues por ejemplo por Altman, estoy pensando, ¿no?, que quizás sea como el caso paradigmático o el más fácil de seguir en la esfera latinoamericana y española. David lo que hace es utilizar una categoría, una taxonomía de géneros, y a partir de ahí, bueno, no es exactamente una taxonomía, una serie categorial de géneros, y empieza como a desbrozar, ¿no?, a utilizar herramientas de musicología y de análisis textual para entender, pues por ejemplo, cómo se construye el thriller, cómo se construye el western, cómo se construye el terror, y a partir de ahí empieza a emerger, a partir de ese contacto que es histórico pero que también tiene que ver con la dimensión de género, empieza a emerger una especie de colección de filias, de fobias, de reflexión sobre los autores, ¿no? Los autores son centrales en el libro, los autores tanto cinematográficos como musicales. Y aquí hay un dato que me parece muy interesante. Para David, no hay ninguna duda sobre la importancia de la autoría del músico. Y aquí nos da un capón, no de manera explícita, porque él nunca carga contra los que no podemos tomar este enfoque, pero da un capón que yo creo que nos merecemos y que es muy interesante precisamente contra el riesgo de dejar la música y las decisiones de construcción musical y de simbolización musical fuera de los procesos de significación formal. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces yo soy el primero aquí que constantemente me estáis oyendo hablar sobre la importancia de los procesos de significación de la forma fílmica, y muchas veces me dejo la música fuera o no tengo herramientas para trabajarla, y sin embargo lo que hace David es decir, no señores, cuidado, porque aquí hay una serie de creadores y estos creadores generan a su vez procesos de significación que se tienen que leer con unas herramientas propias, y ahí el libro me parece que es una gozada. Evidentemente hay análisis de autores con los que comparto más o menos las ideas de David. Hay un caso que me ha gustado, hay un par de casos que me han gustado mucho. El caso de Danny Elfman. Él dice en el prólogo, comenta algo así como que es su comienzo, ¿no?, cuando está haciendo esta especie como de lógica autobiográfica, dice algo como que su comienzo a la hora de pensar las relaciones entre cine y música viene dada, entre otras cosas, por Danny Elfman, por el Batman de Tim Burton, página 21, ¿no? Y habla del score. Aquí David... fíjate lo que, rascando por la colección de vinilos, me he encontrado, ¿no? Él habla de los discos que se compró y se dejó de comprar, no puedo dejar de seguirte. Este no es el score de Batman, sino la colección de canciones que Prince en su momento compuso para la música de Tim Burton. Y comparto este punto de partida contigo y me ha alegrado mucho leerlo, ¿no? Porque efectivamente muchos descubrimos gran parte de este potencial significante en las dos patas del Batman de Burton, tanto en el score de Danny Elfman, que es extraordinario, como en las canciones que hizo Prince, que ojo, no son menos extraordinarias. Aquí rompo una lanza por el sonido de Minneapolis, digamos, en la construcción significante de esa película extraordinaria que es el Batman de Tim Burton, ¿no? Y me hubiera gustado leer más, esto es uno de los puntos críticos que se le pueden aducir al libro, ¿no? Me hubiera gustado leer más sobre esas canciones que se acoplan o que se funcionan como pastiche, ¿no? Estoy pensando en Annie Lennox, en el Drácula de Coppola, estoy pensando en la propia Ben-Hur de 2016, estoy pensando en Rihanna y la última Star Trek, ya que hablas de Star Trek en el libro. Entonces yo te invitaría, o a ti o a cualquiera de los que han tenido la paciencia de llegar hasta esta parte del vídeo, a que también tomáramos en cuenta esas canciones, no solamente en la lógica mercadotécnica de la película, que también, sino como elementos significantes, incluso a la contra de la propia película,
española, ¿no? Y podríamos discutir mucho, pues eso, el caso de la canción de Annie Lennox para Drácula me parece súper interesante. Y ojo, que a mí me gusta mucho Annie Lennox y la canción que hace para Drácula, pero no sé hasta qué punto es compatible con el resto de música de Killar, ¿no? Con la partitura de Wojciech Killar. Entonces, bueno, dentro de toda esta lógica de creadores y de propuestas que David nos lanza y pone encima de la mesa, también está muy bien, o por lo menos he disfrutado mucho, porque era un analfabeto absoluto, no conocía nada de esta historia, sobre el funcionamiento de Remote Control y también sobre la reivindicación que haces a propósito del cine español, ¿no? Y de las relaciones entre cine y serie y televisión española, que me parecen ultra importantes. Remote Control básicamente es una empresa que, según he creído entender en el libro, se vertebra principalmente en torno a la figura y sobre todo la estética musical de Hans Zimmer. Y hay que decir que la lectura del libro sobre la música de Hans Zimmer es extraordinariamente crítica. A mí me ha hecho mucha gracia porque, vamos, yo siempre he aceptado acríticamente, desde una posición no experta, por supuesto, las partituras de Zimmer, pero me ha encantado asistir a esa carnicería sólida, rigurosa y muy, muy bien montada que se propone aquí contra no solamente contra esta partitura, sino contra los clones que se van generando a partir de Remote Control, ¿no? Y luego, sobre todo, me ha gustado ese capítulo, ese último capítulo sobre cine español, no sé si, creo que es el último, uno de los últimos capítulos sobre cine español, penúltimo, porque este libro se hubiera podido escribir perfectamente sin tener en cuenta la idiosincrasia española, ¿no? Sin embargo, creo que en la reivindicación, pues, de Antón García Abril, por ejemplo, que tiene un epígrafe, o de José Nieto, en realidad aquí el libro está subiendo mucho porque está, digamos, abriendo una puerta a que nos demos cuenta de que si en general hemos tendido a pensar poco y mal la música dentro de los procesos de significación formal, en el caso español ya ni hablamos. Y entonces aquí hay otro capón que yo recibo y que creo que deberíamos recibir toda la comunidad, como decir, aquí efectivamente nos queda mucho por pensar, nos queda mucho por ahondar y por entrar en el detalle historiográfico y analítico de cómo son las músicas que se han hecho en televisión y en cine en los últimos 40, 50 años, que en realidad se nos han metido en la piel, porque las llevamos metidas en la piel. Hablamos de la música de Verano Azul, en otro momento, aunque sea un caso europeo, no español, hablas de la música de Érase una vez. Todo esto lo tenemos metido en la piel, forma parte de nuestro ADN cultural y no lo hemos pensado, no hemos dedicado el tiempo suficiente a pensarlo. Entonces, en ese sentido, me ha resultado muy clarificador y me hubiera encantado poder recomendar algún libro sobre cine, series y música en España, y de pronto me he dado cuenta de que no conozco ninguno. Y me han saltado las alarmas, claro, porque efectivamente dices, qué lástima, ¿no? Qué rabia no llegados a este punto y no poder vincular esto con una investigación anterior, que seguro que las hay. Y si las hay, por favor, mandadme el chivatazo, dadme algún chivatazo, porque por mucho que he rascado por mi estantería y por las bases de datos de las bibliotecas que tengo siempre un poco más a mano, no he conseguido encontrar nada publicado de peso. Entonces, igual es que este trabajo está todavía por hacer, y si está por hacer, pues digamos que lo que David nos ofrece aquí es un buen camino para empezar a transitar. Dicho esto, y un poco como para sintetizarlo, ¿no? Yo creo que Todo es música es un libro que va a ser muy relevante para los que nos dedicamos a pensar la imagen, porque es un libro que está muy bien escrito, está escrito sin complejos, quiero decir, está escrito sin pagar facturas a nadie, sin ser un libro de cinéfilo baboso que quiere demostrarle a todo el mundo su buen gusto y su exquisitez, sin pagar ningún tipo de impuesto, sin ningún tipo de lugar común, todo lo contrario, es un libro atrevido, es un libro valiente, y bueno, pues yo desearía que sirviera un poco como ejemplo, y no podía dejar la ocasión de celebrarlo y de pensar que si esto es un libro, si este es un primer libro, si esto es un libro de auto, digamos, de presentación en la comunidad académica, no quiero ni pensar lo que nos espera en el futuro y qué ha de venir, pero vamos, creo que podemos estar ante uno de las escrituras más relevantes de cara a pensar las relaciones entre música y cine y audiovisual en general, música y audiovisual de nuestros días. Así que nada, animar a la lectura del libro.
Espero que tengáis suerte a la hora de encontrarlo, porque el problema que tienen estos libros es que suelen ser tiradas limitadas y se distribuyen como buenamente se puede. Entonces, si estáis interesados, yo me daría prisa en hacerme con un ejemplar, y si no, pues le daremos también el chivatazo a las bibliotecas más cercanas para que puedan hacerse con alguna copia, porque dentro de 10-15 años este libro será un incunable, será difícil de encontrar y rulará como un PDF escaneado seguro por los repositorios habituales. Antes de que eso pase, si os interesa, haceros con una copia, porque creo que merecerá la pena. Por mi parte, nada más. Espero que tengáis unas fiestas estupendas. Yo intentaré hacer algún vídeo más antes de final de año, pero si no lo hago, si no tenemos ocasión de vernos, espero que disfrutéis, que descanséis, que veáis mucho cine y muchas series, y nos veremos a la vuelta.